La traición duele más cuando viene de la persona que juró protegerte. Los susurros recorrían los fríos pasillos de mármol, cargando palabras crueles destinadas solo a oídos de amigos borrachos. La toleraré hasta que me dé un hijo. Alistair soltó una carcajada y levantó bien alto su copa de cristal. Las risas estallaron en la habitación. Nadie se dio cuenta. Nadie notó la figura silenciosa que estaba parada justo detrás de esas pesadas puertas de roble. Cordelia escuchó cada sílaba. Su corazón se hizo pedazos al instante, y en su lugar nació una furia fría y calculadora. Cordelia se dio la vuelta y se marchó sin dejar rastro. El amor murió esa noche. Mañana, comenzaría la venganza. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una guerra absoluta disfrazada de buenos modales. Alistair Montgomery, duque de Wiltshire, tenía un encanto capaz de derretir el hielo y un título que exigía respeto inmediato en los círculos más altos de Londres. Pero debajo de sus trajes impecables y sus sonrisas ensayadas, Alistair escondía un secreto desesperado: su patrimonio familiar se estaba desangrando en deudas. Décadas de juego irresponsable por parte de su difunto padre, sumadas a sus propios lujos y excesos, habían dejado las arcas de los Montgomery completamente vacías. La salvación no llegó a través del trabajo duro, sino de un arreglo negociado en salones poco iluminados. Así entró en escena Lady Cordelia Harrington. Cordelia era hija de Lord Reginald Harrington, un magnate industrial que se había hecho a sí mismo y que recientemente había comprado un título nobiliario. Cordelia era una mujer de mente aguda y trato gentil. Traía consigo una dote tan enorme que habría podido comprar medio Mayfair. Para Alistair, Cordelia no era más que una transacción necesaria, un bote salvavidas dorado para rescatar su barco que se hundía. Pero para Cordelia, ese matrimonio significaba algo completamente distinto. Cordelia había crecido leyendo novelas románticas, protegida de las maquinaciones más cínicas de la alta sociedad, y por eso creyó de verdad en el cortejo ensayado de Alistair. Cordelia pensó que sus sonrisas eran sinceras. Cordelia pensó que Alistair la amaba. La boda en la iglesia de San Jorge fue el evento de la temporada, un despliegue de lujo pagado enteramente con la fortuna de los Harrington. Cordelia caminó hacia el altar irradiando esperanza, con los ojos fijos únicamente en el apuesto duque que la esperaba. Cordelia no notó la mirada rápida y cómplice que Alistair cruzó con una mujer sentada en la tercera fila, Lady Rosamund Clifford, una viuda de belleza exquisita y amante secreta de Alistair desde hacía mucho tiempo. Durante los primeros 3 meses de matrimonio, la vida en la enorme propiedad de Somerset parecía idílica para la nueva duquesa. Alistair interpretó el papel de esposo dedicado con eficiencia ensayada. Se mostraba educado, a veces atento, y cuidaba con esmero la ilusión de un matrimonio feliz. Cordelia, por su parte, pasaba los días conociendo la inmensa casa, aprendiendo el nombre de cada sirviente y soñando con la familia que pronto formarían. La ilusión se hizo pedazos en una fría noche de finales de octubre. Alistair organizaba una cacería, una reunión exclusiva de sus amigos más cercanos de la aristocracia. Después de una cena espléndida, los hombres se retiraron a la sala de billar a fumar puros y beber brandy, dejando a las mujeres en el salón principal. Cordelia recordó que había olvidado un libro de poesía que le había prometido prestar a una invitada. Se disculpó y caminó por el largo pasillo occidental de la mansión. Al acercarse a las pesadas puertas de roble de la sala de billar, notó que estaban ligeramente entreabiertas y un hilo de luz dorada se derramaba sobre la alfombra persa del pasillo. Cordelia extendió la mano para empujar la puerta, con una sonrisa suave en los labios, lista para entrar en silencio y buscar el libro en el estante del rincón. Pero una voz la detuvo. Era Lord Frederick Stirling, el amigo más antiguo de Alistair. Debo admitirlo, Alistair, interpretas al esposo devoto a la perfección. La voz de Frederick sonaba algo arrastrada por el alcohol, mientras el tintineo de una licorera de cristal acompañaba sus palabras. Pero dime, ¿cuánto tiempo más tendrás que soportar a la hija del comerciante antes de volver a la ciudad, con la encantadora Rosamund?
No te hemos visto en el club en meses. Cordelia se quedó helada. Su mano se detuvo a pocos centímetros del pomo de bronce. El aire se le atascó en la garganta. Luego llegó un suspiro pesado y muy conocido. Era Alistair. No me lo recuerdes, Frederick. El aire del campo me asfixia, y la compañía es aburridísima. Cordelia es agradable, supongo, como un mueble tranquilo, pero le falta chispa. Le falta clase. Las risas retumbaron en la sala, cortantes y burlonas. Entonces, ¿por qué actúas como un monje?, preguntó otra voz. Porque los abogados de su padre son buitres, por eso. Alistair lo dijo con brusquedad, y su voz cayó en un tono frío y cínico que Cordelia jamás le había escuchado. El último tramo de su dote, la parte que salda la deuda de la Casa de Londres, no pasará legalmente a mi control directo hasta que yo produzca un heredero. Su padre insistió en eso para asegurar la protección de su hija. Alistair hizo una pausa, y Cordelia casi pudo imaginarlo dando una larga calada a su puro. Cuando volvió a hablar, sus palabras cayeron como un golpe físico, tan fuerte que Cordelia tuvo que sostenerse en pie. La toleraré hasta que me dé un hijo. El duque se rió, y aquella risa no tenía ni una pizca de calidez. En cuanto nazca el niño y el dinero quede asegurado, la instalaré permanentemente aquí en el campo para que lo críe. Después, amigos míos, volveré a Londres, a Rosamund, y a mi vida. Hasta entonces, debo soportar la tediosa tarea de jugar a la casita. Los hombres estallaron en carcajadas. Afuera, en el pasillo, el mundo de Cordelia se desmoronó por completo. Sus manos volaron hacia su boca para ahogar un jadeo. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo. Cada palabra tierna que Alistair le había dicho, cada caricia suave, cada promesa de un futuro juntos, todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Cordelia no era una esposa. Era una yegua de cría atada a una bóveda bancaria. Las lágrimas le picaron los ojos, calientes y humillantes, pero Cordelia las contuvo con fuerza. La chica ingenua y romántica que había caminado por ese pasillo murió esa noche, en las sombras de la puerta. Cordelia no entró de golpe a la sala. No gritó. No exigió explicaciones. Hacerlo solo le habría dado a Alistair la satisfacción de llamarla histérica, de tratarla como la mujer emocional y sin refinar que él siempre había creído que era. En cambio, una calma profunda y helada la envolvió por completo. Cordelia bajó la mano lentamente de su boca. Su postura se enderezó, su espalda se volvió de acero. Miró por última vez el hilo de luz que salía de la sala, grabando en su memoria el sonido de la risa cruel de su esposo. Luego se dio la vuelta y regresó en silencio por el pasillo. Cordelia volvió al salón principal, se disculpó por no haber encontrado el libro, y conversó amablemente el resto de la velada. Nadie notó el cambio profundo que había ocurrido detrás de sus ojos. Alistair Montgomery había querido una transacción. Estaba a punto de aprender que, en el mundo de los negocios de alto riesgo, nadie era más despiadado que una Harrington. A la mañana siguiente, el sol se levantó sobre la propiedad de Somerset como todos los días, proyectando largas sombras doradas sobre los jardines perfectamente cuidados. Cuando Alistair se reunió con Cordelia para desayunar, esperaba encontrar a la misma mujer complaciente y algo tímida que había dejado la noche anterior. En cambio, encontró a Cordelia tomando té, con un libro de contabilidad abierto junto a su plato. Cordelia le ofreció una sonrisa serena y perfecta. Era una máscara absolutamente impecable. «Buenos días, mi señor», dijo Cordelia, con un tono ligero y despreocupado. «Espero que la cacería haya sido de su agrado». «Inmensamente, querida», respondió Alistair, besándole la mejilla antes de sentarse. Apenas miró el libro junto al plato de Cordelia. «Aunque confieso que los asuntos de la finca se están volviendo un fastidio terrible. Higgins me dice que hay una gotera en el ala este». «¿El señor Higgins, el administrador?», preguntó Cordelia con inocencia. «No te preocupes por asuntos tan tediosos,
Alistair. Con gusto me encargaré yo de coordinar con el señor Higgins las reparaciones de la casa. Así tendré algo en que ocupar mi tiempo mientras tú manejas los asuntos más importantes del ducado. Alistair pareció complacido. Lo harías. Eso sería maravilloso, Cordelia. Eres un tesoro. Un cofre lleno de tesoros, pensó Cordelia, sin que su sonrisa flaqueara ni un instante. Y tú acabas de entregarme las llaves. Esa tarde, Cordelia mandó llamar al señor Higgins a su salón privado. Higgins era un hombre corpulento y arrogante que llevaba 20 años administrando la finca de los Montgomery. Estaba acostumbrado a duques ausentes y duquesas dóciles, así que asumió que aquella reunión sería breve, algo superficial sobre arreglos de flores o cortinas. Estaba profundamente equivocado. Cuando Higgins entró, Cordelia estaba sentada detrás de un enorme escritorio de caoba, el escritorio de su padre, que había insistido en traer desde su casa de la infancia. Sobre él no había muestras de tela, sino 5 años de libros de contabilidad de la finca que Cordelia había pedido en silencio esa misma mañana. Señor Higgins, comenzó Cordelia, sin ofrecerle asiento, he estado revisando las cuentas de la propiedad de Somerset. Higgins se puso tenso y su rostro se enrojeció. Su Excelencia, con todo respeto, las finanzas de la finca son un asunto muy complejo. Su Excelencia el Duque suele dejar estos temas enteramente en mis manos. En sus manos capaces, dijo Cordelia con voz suave, pero cargada de un filo de acero imposible de ignorar. Deslizó un libro de cuentas hacia adelante y golpeó con el dedo, perfectamente cuidado, una columna de números. Entonces quizás pueda explicarme por qué el grano para nuestros establos aparece registrado a 3 veces el precio actual del mercado en Londres, o por qué seguimos pagándole el sueldo a una docena de jardineros que, según el registro de empleados, se jubilaron hace 5 años. Higgins tartamudeó, con el sudor cayéndole por la frente. Hay fluctuaciones del mercado, Su Excelencia, y demoras administrativas. El desfalco no es una demora administrativa, señor Higgins, dijo Cordelia con calma. Es un delito. Durante la hora siguiente, Cordelia desmanteló al administrador pieza por pieza. Usó la mente matemática, aguda y precisa, que había heredado de su padre, y expuso facturas infladas, empleados fantasma y sobornos que Higgins había estado embolsándose durante años. Alistair nunca lo había notado porque nunca se había molestado en mirar. Empacará sus pertenencias y dejará la finca antes del anochecer, ordenó Cordelia, con un tono completamente desprovisto de emoción. Si alguna vez vuelve a mostrar la cara cerca de una propiedad de los Montgomery, haré que los abogados de mi padre lleven estos libros ante el juez. Pasará el resto de su vida en una prisión para deudores. ¿Nos entendemos? Higgins prácticamente huyó de la habitación. Con Higgins fuera, Cordelia instaló en silencio a un nuevo administrador, un joven contador agudo y ferozmente leal llamado Thomas Sterling, primo lejano y empobrecido del amigo de Alistair, Frederick, a quien la aristocracia había ignorado por su falta de título, pero a quien Cordelia reconoció como brillante. Thomas estaba agradecido por la oportunidad y entendió de inmediato quién tenía realmente el poder en esa casa. Pero limpiar la corrupción era solo el primer paso. Cordelia necesitaba entender con exactitud la naturaleza de la trampa que Alistair había puesto sobre su dote. Con la excusa de visitar a una tía enferma, Cordelia viajó a Londres. No fue a la casa de los Montgomery. En cambio, tomó un coche de alquiler hasta el bullicioso distrito financiero y llegó a las discretas oficinas de Penalligon y Cross, la implacable firma de abogados de su padre. El señor Archibald Penhaligon, un hombre astuto de cabello plateado y anteojos, la recibió con profundo respeto. Él había redactado el contrato matrimonial de Cordelia. Su Excelencia, dijo Penalligon con una reverencia. ¿En qué puedo servirle? Cordelia no perdió el tiempo. Señor Penalligon, necesito conocer con exactitud las condiciones para la liberación final del capital de mi dote a mi esposo. La cláusula sobre el heredero. Penalligon pareció sorprendido,
pero le indicó que tomara asiento mientras sacaba de su caja fuerte un grueso expediente de pergamino. Sí. Lord Harrington fue muy específico. La suma inicial cubrió las deudas inmediatas del ducado para evitar la bancarrota. Sin embargo, el capital restante, una suma de 200.000 libras, está retenido en un fideicomiso ciego. Solo pasa al control directo del duque cuando nazca con vida un heredero varón. Hasta entonces, el duque recibe una modesta asignación trimestral proveniente de los intereses. Pero no puede tocar el capital. ¿Y qué sucede si no hay heredero?, preguntó Cordelia, entrecerrando los ojos. Si el matrimonio permanece sin hijos durante 7 años, o si usted llegara a fallecer trágicamente sin dejar heredero, el capital vuelve por completo a la familia Harrington. Su padre quiso asegurarse de que los Montgomery no tomaran simplemente su dinero y la abandonaran a usted. Cordelia se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. Señor Penalligon, mi esposo cree que, una vez que nazca el hijo, ese dinero será suyo para gastarlo como le plazca. Piensa vaciar el fideicomiso, abandonarme en el campo y volver a Londres con su amante. La expresión de Penalligon se ensombreció. Conocía a Cordelia desde niña. Eso es sumamente preocupante, Su Excelencia. Pero legalmente, una vez que nazca el niño, el fideicomiso pasa a su control. Un esposo tiene dominio legal sobre los bienes de su esposa. A menos, contraatacó Cordelia con suavidad, que el fideicomiso se reestructure antes de que nazca el niño. Podemos modificar los términos. Solo con la firma del duque. Y él jamás firmaría para renunciar a sus derechos sobre el capital. Lo hará si no lee lo que está firmando, dijo Cordelia, bajando la voz hasta un susurro peligroso. Alistair firma decenas de documentos de la finca cada semana sin mirarlo siquiera. Confía en que yo me encargue del papeleo tedioso. Si usted redacta un documento, un anexo que transfiera la ejecución del fideicomiso, no a él, sino a un apoderado de mi elección, en cuanto nazca el niño, sería legalmente válido. Van Halligan se ajustó los anteojos, mirando a la duquesa con auténtico asombro. Requeriría una maniobra legal extremadamente densa para esconder la cláusula dentro de documentos estándar de reestructuración de la finca. Pero sí. Si él lo firma por voluntad propia, ante testigos, sería inquebrantable. Básicamente le estaría cediendo el capital a usted de forma permanente y quedaría enteramente dependiente de usted para su asignación. Redáctelo, ordenó Cordelia. Durante los meses siguientes, Cordelia interpretó a la perfección el papel de esposa dócil y devota. Administró la finca sin un solo tropiezo, se aseguró de que la vida de Alistair transcurriera sin fricciones, recibió a sus amigos, dirigió al personal y le sonrió con calidez cada vez que él se dignaba a aparecer. Alistair, completamente ajeno al imperio que se construía justo bajo sus narices, se volvió cada vez más complaciente. Pasaba más días en Londres, dejando a Cordelia sola en Somerset durante semanas enteras. Alistair creía que su esposa era dócil, simple, y que se entretenía con bordados. No se daba cuenta de que Cordelia le estaba deslizando una soga alrededor del cuello. Cada viernes, una pila de documentos de la finca llegaba al escritorio de Alistair para su firma. Contratos de arrendamiento, autorizaciones de reparación, contratos agrícolas. Alistair, ansioso por volver a su brandy o a su carruaje rumbo a Londres, firmaba a ciegas donde Cordelia marcaba una X. En un martes lluvioso de marzo, escondido entre un contrato para un nuevo invernadero y un libro de reparaciones del establo, había un grueso documento legal titulado Anexo al Protocolo de Administración y Fideicomiso Financiero de la Finca de Somerset. Eran 70 páginas de una jerga legal densísima, redactadas por Penalligon. Solo faltan unas últimas firmas, mi señor, dijo Cordelia con suavidad, parada junto a su silla, ofreciéndole una pluma de plata. Sobre todo, renovaciones de los arrendamientos de las granjas. Alistair suspiró con pesadez, mirando por la ventana la lluvia caer. Debemos hacer esto ahora, Cordelia. Debo estar en Londres antes del anochecer.
Solo tomará un momento. Los granjeros necesitan sus contratos renovados antes de la temporada de siembra. Molesto, pero con ganas de terminar de una vez, Alistair tomó la pluma. Pasó las páginas sin leer una sola palabra y garabateó su firma con violencia en las líneas marcadas. 1, 2, 3 veces. Listo, dijo, arrojando la pluma sobre la mesa. ¿Estás satisfecha? Cordelia recogió cuidadosamente los papeles, asegurándose de que la tinta estuviera seca. Miró hacia abajo, hacia la firma que había sellado, de manera efectiva, la libertad financiera de Alistair Montgomery para siempre. Más de lo que te imaginas, mi señor, respondió Cordelia, con una sonrisa radiante. Que tengas un buen viaje a Londres. Para cuando la temporada social de Londres llegó a su apogeo, la dinámica del matrimonio Montgomery era una obra maestra de la ilusión. Para el mundo exterior, eran una pareja perfectamente compatible de la alta sociedad. Alistair era el aristócrata apuesto. Cordelia era la novia elegante y adinerada. Sin embargo, empezaban a aparecer grietas en la realidad de Alistair, aunque él era demasiado arrogante para ver la causa. Su estilo de vida en Londres era desmesurado. Lady Rosamond Clifford, sospechando que Alistair solo esperaba a que su esposa le diera un heredero para desbloquear su fortuna, se volvió cada vez más exigente. Rosamund quería carruajes nuevos, joyas costosas y fiestas lujosas para mantener su estatus dentro de la alta sociedad. Alistair, dependiendo solo de la asignación trimestral del fideicomiso Harrington, se encontró con los fondos peligrosamente escasos. Intentó abrir una línea de crédito en su banco de Londres, pero se la negaron de manera cortés pero firme. El gerente del banco murmuró algo sobre nuevos y estrictos protocolos de supervisión instituidos por los fideicomisarios principales, pero Alistair, resacoso e impaciente, simplemente salió furioso, asumiendo que se trataba de un error administrativo. El punto culminante de la temporada fue el esperadísimo baile del solsticio de verano, organizado por el duque y la duquesa de Wiltshire en su gran casa de Londres. Fue un evento espectacular, con el salón de baile cubierto de lámparas de cristal y perfumado con miles de rosas blancas. Cordelia esperaba en lo alto de la gran escalera, recibiendo a los invitados con porte regio. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que resaltaba su cabello oscuro, luciendo cada centímetro la formidable duquesa en la que se había convertido. Alistair estaba a su lado, encantador y afable, aunque algo distraído. A mitad de la velada, el aire del salón pareció enfriarse de golpe. Cordelia observó cómo la multitud se abría un poco para dejar pasar a una invitada de última hora. Era Lady Rosamond Clifford. Llevaba un vestido de un rojo escandaloso, diseñado para atraer todas las miradas de la sala. Pero no fue el vestido lo que capturó la atención de Cordelia. Fue el collar que descansaba sobre la clavícula de Rosamund, un enorme y brillante zafiro rodeado de diamantes, la joya familiar de los Montgomery, conocida como las lágrimas de Somerset. Se suponía que debía estar guardada bajo llave en la bóveda familiar, una pieza que históricamente solo llevaba la duquesa de Wiltshire. Alistair se la había regalado en secreto a su amante. Cordelia sintió un destello de ira genuina, pero lo contuvo de inmediato bajo un velo de hielo absoluto. Notó los susurros que se propagaban entre la multitud. La sociedad entera sabía exactamente qué era ese collar, y sabía exactamente quién era Rosamund para Alistair. Era un insulto público descarado hacia Cordelia. Alistair, al notar la llegada de Rosamund, se puso pálido de pánico. Le había prohibido expresamente usar ese collar en público, y mucho menos en su propia casa, con su esposa presente. Dio un paso adelante para interceptarla, pero Cordelia le puso una mano en el brazo, con un agarre lo bastante fuerte como para dejar marca. No hagas una escena, Alistair, murmuró Cordelia, con una voz que solo él podía escuchar. Eso deja mal a la familia. Antes de que Alistair pudiera reaccionar, Cordelia bajó la escalera con gracia depredadora, deslizándose entre la multitud. Interceptó a Rosamund justo en el centro de la pista de baile, bajo la lámpara más grande. La música continuó,
pero todas las miradas cercanas se posaron sobre las dos mujeres. Lady Clifford, dijo Cordelia con calidez, con la voz perfectamente calculada para que los cercanos pudieran oírla. ¡Qué gusto que haya venido! Empezaba a temer que su invitación se hubiera perdido en el correo. Rosamund le devolvió una sonrisa condescendiente, con los ojos brillando de triunfo. No me lo perdería por nada del mundo, Su Excelencia. Su casa es encantadora, aunque quizás le falte un poco de estilo moderno. Aquí preferimos la tradición, respondió Cordelia con dulzura. Sus ojos se posaron deliberadamente sobre el enorme zafiro que descansaba en el pecho de Rosamund. Hablando de tradición, qué pieza tan extraordinaria. Es impresionante. La sonrisa de Rosamund se ensanchó, casi resplandeciente de arrogancia. Se llevó la mano a la piedra. Gracias, Su Excelencia. Fue un regalo de un amigo muy querido y muy generoso. Tiene un gusto impecable. En efecto lo tiene, coincidió Cordelia, acercándose un poco más. Se parece muchísimo a una pieza que hay en la bóveda de los Montgomery. Las lágrimas de Somerset, creo que se llama. La leyenda dice que carga una maldición, ¿sabía? Rosamund soltó una risa aguda y tintineante. Una maldición. ¡Qué dramático! ¿Y en qué consiste esa maldición? Cordelia se inclinó, bajando la voz hasta un susurro suave e íntimo que solo Rosamund podía escuchar. El calor desapareció de sus ojos, reemplazado por un vacío ártico y aterrador. La leyenda dice, susurró Cordelia con suavidad, que quien use una propiedad robada de los Montgomery se encontrará en absoluta bancarrota en menos de 2 semanas. Sus deudas serán reclamadas por los mismos abogados que administran la finca. Sus carruajes serán embargados, su crédito quedará arruinado y su reputación reducida a cenizas. Y descubrirá que ese amigo generoso que le regaló la joya es completamente incapaz de ayudarla, porque ya no le queda ni un solo penique a su nombre. La sonrisa de Rosamund se congeló. El color desapareció de su rostro, dejándola pálida contra el vestido carmesí. Miró a los ojos de Cordelia y no vio un farol, sino una certeza absoluta y escalofriante. Cordelia se retiró, y su sonrisa educada y pública regresó al instante. Pero, por supuesto, una mujer de su posición no se preocuparía por viejas historias de fantasmas. Disfrute el champán, Lady Clifford. Lo importamos especialmente para la ocasión. Cordelia le dio la espalda a la amante y se alejó sin esperar respuesta. Del otro lado del salón, Alistair había observado el intercambio con un pavor creciente. Vio a Rosamund palidecer, llevarse la mano a la garganta y girar deprisa hacia la salida, prácticamente huyendo del salón de baile. Alistair corrió hacia Cordelia, la tomó del codo y la llevó a un rincón escondido detrás de una cortina de terciopelo. ¿Qué le dijiste, siseó, con el rostro enrojecido de furia y confusión? ¿Por qué salió corriendo así? Cordelia retiró con calma la mano de Alistair de su brazo y se alisó la manga de seda. Solo le hice un cumplido por su collar, Alistair. El zafiro es realmente deslumbrante, aunque yo tenía la impresión de que pertenecía a la bóveda familiar. Alistair tragó saliva con dificultad, atrapado en su propia trampa. Necesitaba limpieza. Lo mandé al joyero. Ella debe haber mandado a hacer una réplica. Esa mujer está obsesionada conmigo. Cordelia, tienes que entenderlo. Basta, dijo Cordelia, levantando una sola mano. La palabra restalló como un látigo. Alistair se quedó en silencio, atónito ante la autoridad de esa voz. Miró a su esposa. De verdad la miró. Y por primera vez, comprendió que la mujer frente a él ya no era la hija de comerciante, ingenua y callada, con la que se había casado. No me importa tu amante, Alistair. No me importan tus mentiras patéticas, y no me importa tu ego frágil, declaró Cordelia, con un tono conversacional pero letal. Pero jamás dejarás que esa mujer me insulte en mi propia casa otra vez. Entendido. Tu casa, se burló Alistair,
tratando de recuperar el terreno perdido, con su arrogancia aristocrática destellando una última vez. Necesito recordarte, Cordelia, que tú eres la duquesa de Wiltshire. Esta es mi casa, el legado de mi familia. Y en cuanto cumplas con tu deber y me des un hijo, el pequeño fideicomiso de tu padre quedará firmemente bajo mi control. Así que no te atrevas a darme órdenes. Cordelia lo miró durante un largo y agónico instante. Y entonces, para el horror absoluto de Alistair, Cordelia comenzó a reír. No fue una risa histérica, sino una risa suave y genuina, extrañamente parecida a la que Alistair había soltado en la sala de billar meses atrás. «Ay, Alistair», suspiró Cordelia, negando con la cabeza. «Pobre hombre ingenuo. No has hablado con tu gerente de banco esta semana, ¿verdad?» A Alistair se le heló un sudor frío en la nuca. «¿De qué estás hablando?» Cordelia salió del rincón, lista para regresar a la fiesta. Se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. «Visita al señor Penalligon mañana por la mañana. Pídele que revise el anexo al protocolo de administración de la finca de Somerset que tan amablemente firmaste en marzo. Puede que la cláusula sobre la liberación de la dote te resulte reveladora». Cordelia se alejó, dejando al duque de Wiltshire solo en la penumbra, con su mundo comenzando a derrumbarse a su alrededor. El sol de la mañana sobre Londres le resultó a Alistair Montgomery cegadoramente opresivo. No había dormido. En cuanto el reloj de péndulo de su estudio marcó las 8, Alistair salió por la puerta, abandonando su carruaje para caminar a paso furioso hacia el distrito financiero. Las pesadas puertas de roble de Penalligon y Cross se alzaban ante él como las puertas del infierno. El señor Archibald Penhaligon no pareció sorprendido al ver al duque, despeinado y fuera de sí, irrumpir en su despacho privado, ignorando las protestas de los oficinistas. El abogado dobló con calma su periódico matutino y se ajustó los anteojos. «Su excelencia», dijo Penalligon, con una voz seca y sin emoción. «¿A qué debo esta intrusión tan inusual a esta hora?» «El anexo», jadeó Alistair, golpeando las manos contra la caoba pulida del escritorio del abogado. «El anexo del protocolo de Somerset». «Muéstremelo». «Ahora». Penalligon no se inmutó. Abrió con calma un cajón inferior y sacó una gruesa carpeta de pergamino, deslizándola con precisión sobre el escritorio. Alistair la abrió de golpe, y sus ojos inyectados en sangre recorrieron frenéticamente la densa y asfixiante jerga legal que había ignorado meses atrás, en el campo. Siguió las líneas con el dedo hasta encontrar la cláusula. Por la presente se revoca el dominio marital habitual del duque de Wiltshire sobre el capital del fideicomiso Harrington, transfiriendo de manera irrevocable la ejecución absoluta, distribución y autoridad administrativa al apoderado designado por la duquesa, tras la confirmación del embarazo de dicha duquesa. Además, la asignación trimestral del duque quedará sujeta enteramente a la aprobación del mencionado apoderado. A Alistair se le cortó la respiración. Lo leyó otra vez. Y una tercera vez. La tinta parecía burlarse de él. Bajó la mirada hasta el pie de la página. Ahí, en trazos audaces y arrogantes, estaba su propia firma. «Esto es fraude», susurró Alistair, con la voz temblando entre el terror y la rabia. Ella deslizó esto en una pila de contratos de arrendamiento. «Esto no puede ser legalmente válido ante ningún tribunal. Los derechos de un esposo sobre los bienes de su esposa son absolutos, a menos que se renuncien voluntariamente mediante un contrato legal firmado ante testigos», lo interrumpió Penalligon, con un tono profesional y helado. «¿Qué es exactamente lo que usted hizo, Su Excelencia?» Los testigos fueron su propio mayordomo principal y el administrador de la finca recién nombrado, el señor Thomas Sterling. Si intenta impugnar esto en un tribunal de Cancillería, tendrá que admitir públicamente que firma documentos legales de su finca sin leerlos. El escándalo lo arruinaría. Y aún así, la firma Harrington tiene capital suficiente para mantenerlo atado a litigios durante 30 años. Usted moriría de hambre antes de que se dicte un veredicto.
Alistair retrocedió tambaleándose y cayó en un sillón de cuero. La habitación le daba vueltas. Me ha robado mi derecho de nacimiento. Ha protegido su inversión, corrigió Penaligon con frialdad. Buenos días, Su Excelencia. Tambaleándose fuera de la oficina del abogado, Alistair paró un coche de alquiler, con la mente girando en busca de una solución. Necesitaba un aliado. Necesitaba consuelo. Le gritó al conductor la dirección de la elegante residencia de Lady Rosamund Clifford en Mayfair. Si lo peor llegaba a suceder, podrían huir al continente. Alistair todavía tenía su título. Seguramente eso todavía valdría algo en el extranjero. Pero cuando el coche dobló hacia la calle de Rosamund, el corazón de Alistair se hundió en su estómago. 2 carros grandes y sin identificación estaban estacionados frente a la impecable casa blanca de Rosamund. Hombres corpulentos con abrigos de lana áspera cargaban espejos dorados, sillones de terciopelo y alfombras persas. Parada en la escalinata, llorando histéricamente y aferrada a una pequeña maleta, estaba Rosamund. A su lado, un hombre de rostro severo sostenía un libro de cuentas. Alistair prácticamente se lanzó del coche en movimiento. Rosamund, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estos hombres? El rostro de Rosamund, surcado de lágrimas, se retorció en una mueca fea en cuanto lo vio. Tú. Mentiroso, patético y despreciable. Señora, represento a la firma de cobro de deudas Sterling y Calvel, intervino con suavidad el hombre de rostro severo, colocándose entre ambos. Los pagarés de Lady Clifford y sus deudas pendientes con varios joyeros y modistas fueron comprados en su totalidad esta mañana por un benefactor anónimo. Ese benefactor exigió el pago inmediato de las deudas. Como su señoría carece del capital líquido para pagarlas, estamos incautando la garantía. Alistair sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sterling y Calvel. Thomas Sterling. El apoderado de Cordelia. Cordelia no solo había amenazado a Rosamund en el baile. Había ejecutado su destrucción antes del desayuno. Haz algo, Alistair, chilló Rosamund, golpeándole el pecho con sus puños enguantados. Págales. Me prometiste que estaría bien cuidada. No puedo, balbuceó Alistair, mientras la realidad de su total impotencia finalmente lo aplastaba. Mis fondos están retenidos. No tengo nada. Rosamund se quedó paralizada. Miró la postura derrotada de Alistair, el pánico en sus ojos, y la horrible verdad se le reveló de golpe. La maldición que Cordelia había susurrado no era una historia de fantasmas. Era una promesa. Eres inútil para mí, escupió Rosamund, con la voz goteando puro veneno. Le dio la espalda y bajó las escaleras hacia un coche de alquiler que la esperaba, dejando al duque solo en la acera, en medio de los muebles embargados. Cuando Alistair finalmente regresó a la casa de los Montgomery, los grandes pasillos se sintieron como un mausoleo. Encontró a Cordelia en el invernadero, bañada por la suave luz de la tarde. Cordelia bordaba tranquilamente un pequeño y delicado pañuelo de lino blanco, tomándote como si el mundo no acabara de hacerse pedazos. Me atrapaste, dijo Alistair, con la voz hueca, parado en el umbral de la puerta. Cordelia no levantó la vista de su bordado. Yo solo construí una cerca, Alistair. Fuiste tú quien entró trotando a ciegas en el corral. Arruinaste a Rosamund. Lady Clifford se arruinó sola al usar propiedad robada en mi propia casa, corrigió Cordelia, finalmente mirándolo. Sus ojos estaban serenos, sin rastro de la furia que él esperaba. Yo solo aceleré las consecuencias. Soy el duque de Wiltshire, rugió Alistair, con su orgullo aristocrático encendiéndose una última y desesperada vez. No seré prisionero de la hija de un comerciante. Cordelia dejó su bastidor de bordar sobre la mesa de hierro forjado. Se levantó despacio, se alisó la falda de su vestido lavanda, y caminó hacia él. Se detuvo a solo unos centímetros, irradiando una autoridad que hizo que Alistair diera un paso atrás sin quererlo.
Eres el duque de Wiltshire solo de nombre, Alistair, dijo Cordelia con suavidad. Tus propiedades las administra mi apoderado. Tus cuentas bancarias las controlan mis abogados. Tus deudas las tiene mi familia. No eres dueño de nada, salvo de los abrigos a la medida que llevas puestos. Cordelia extendió la mano y le enderezó suavemente la corbata, en un gesto burlón de afecto conyugal. Y antes de que pienses en buscar una anulación o un divorcio por motivos de engaño, susurró Cordelia, con una sonrisa aterradoramente triunfal floreciendo en su rostro, deberías saber que el señor Penaligon recibió esta mañana una carta de mi médico. La cláusula de tu anexo ha sido oficialmente activada. Alistair la miró sin comprender. Activada. Estoy esperando un hijo, esposo, dijo Cordelia, dando un paso atrás para dejar que las palabras calaran hondo. Tu heredero viene en camino. La trampa de hierro está sellada, y la llave es completamente mía. 7 meses después, los vientos invernales aullaban alrededor de las torres de piedra de la finca de Somerset. Adentro, sin embargo, la habitación principal estaba sofocantemente cálida. El llanto de un recién nacido atravesó el pesado silencio de la mansión. Alistair estaba sentado en el salón de la planta baja, con un vaso de brandy barato temblando en la mano. No le habían permitido subir. Cuando por fin se abrieron las pesadas puertas de roble, Thomas Sterling, ahora amo indiscutido de los asuntos de la casa, salió seguido del médico. Un hijo, su excelencia, anunció el médico con una sonrisa cansada. Un niño sano y robusto. La duquesa descansa cómodamente. Alistair cerró los ojos. El heredero, el hijo que se suponía debía liberar su fortuna y su libertad. En cambio, el nacimiento del pequeño William Montgomery encerró a Alistair en una jaula dorada por el resto de su vida natural. Para cuando llegó la primavera, la dinámica de poder dentro del matrimonio se había afianzado en una estructura permanente e inquebrantable. La ilusión ante la sociedad seguía siendo impecable. El duque y la duquesa habían tenido un hermoso heredero, asegurando la línea nobiliaria. Pero puertas adentro, Alistair no era más que un fantasma vagando por sus propios pasillos. Cordelia lo mandó llamar a su estudio privado en una radiante mañana de abril. Estaba sentada detrás del escritorio de su padre, impecablemente vestida, con una pila de libros de contabilidad ordenados frente a ella. Siéntate, Alistair, le indicó, sin levantar la vista de sus papeles. Alistair se dejó caer pesadamente en la silla frente a ella. Se veía más viejo, y su antiguo encanto apuesto había sido reemplazado por la mirada hueca y cansada de un hombre roto. La temporada social de Londres comienza en 3 semanas, anunció Cordelia, dejando la pluma. He instruido al personal para preparar la casa de la ciudad. Llevaré a William y a un séquito de niñeras. Organizaremos el baile de apertura. Alistair levantó la mirada, con un destello de esperanza en los ojos. Cuando partimos. Cordelia le ofreció una sonrisa educada, aterradoramente vacía. No partimos, Alistair. Yo parto. Tú te quedarás aquí, en Somerset. Alistair se tensó. No puedo perderme la temporada. Se espera que el duque de Wiltshire supervise la siembra de primavera, lo interrumpió Cordelia con suavidad. Tu presencia en Londres sería una distracción. Además, dado tu historial de imprudencia financiera, el señor Sterling y yo hemos decidido que es mejor que te quedes en el campo, donde las tentaciones son pocas. Me estás desterrando, susurró Alistair. Te estoy dando exactamente lo que querías, respondió Cordelia, y su voz cayó en ese tono frío y letal que él había aprendido a temer. ¿Recuerdas tus palabras en la sala de billar, Alistair? La instalaré permanentemente aquí en el campo para que lo críe. Después volveré a Londres, a mi vida. Simplemente te estoy devolviendo el favor. Cordelia se puso de pie. Te quedarás en Somerset. Recibirás una modesta asignación, suficiente para tus puros y tus perros de casa, siempre que no me avergüences. Interpretarás el papel del tranquilo señor de campo.
Yo gobernaré la finca. Yo criaré al futuro duque. Y yo disfrutaré de Londres. Cordelia rodeó el escritorio y se detuvo junto a la puerta. Te casaste conmigo por mi dinero, Alistair, dijo con suavidad, mirándolo por última vez. Deberías haber comprendido que quien tiene el oro pone las reglas. Disfruta del aire del campo, esposo. Dicen que es magnífico en esta época del año. La puerta se cerró con un chasquido, sellando a Alistair Montgomery en la tumba que él mismo había construido. El gran duque de Wiltshire se quedó mirando el escritorio vacío, completamente derrotado por la mujer que había jurado tan solo tolerar. Si esta historia de traición absoluta, venganza calculada y guerra en la alta sociedad te mantuvo pegado a la pantalla, no puedes perderte lo que viene a continuación. Los salones dorados de la historia están llenos de secretos jamás contados, luchas de poder despiadadas y giros dramáticos que dejan chicas las telenovelas modernas. ¿Crees que la venganza de Cordelia estuvo perfectamente justificada? ¿O crees que se pasó de la raya al castigar al duque? Déjanos tu opinión en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si te encantan los dramas históricos, los escándalos aristocráticos ocultos, y las historias donde el desvalido regresa con elegancia brutal, dale like a este video para hacérnoslo saber. No olvides compartirlo con tus amigos amantes de la historia y el drama, y por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos episodios históricos. Nos vemos en el próximo capítulo lleno de drama.